Y bueno, vamos a hablar sobre preguntas, porque aquí salen algunos detalles importantes. Entonces, tenemos masculino de 73 años que presenta desde hace un mes melena. Los estudios del laboratorio dicen que tiene hemoglobina de 8, hematocrito de 29, leucos de 17,000 con neutrofilia del 80%. No tiene antecedentes crónico-degenerativos, ¿vale? ¿Y cuál es la sospecha diagnóstica? Cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de ilion, cáncer de colon. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué crean que ese sea lo más probable dentro de todos estos? De colon, ¿no? Es el que acabamos de hablar. Pero ustedes me dicen, bueno, tiene melena, ¿no? De un mes. Era lo que les decía sobre el sangrado, ¿no? Y ahí tal vez lo que yo les tuve que haber puesto, tiene sangrado fresco. Y ustedes dicen, bueno, es que el sangrado fresco pues pueden ser hemorroides, pueden hacer un absceso complejo, pero ya les había dicho, incluso un sangrado muy fuerte de tubo digestivo alto se va a ver como fresco al evacuar. Entonces tiene toda la clínica que les había comentado, ¿no? Tiene anemia, la respuesta inflamatoria pues es una respuesta normal pues hasta por un sangrado, ¿no? O sea, el cuerpo se inflama por cualquier estímulo que tenga. Y acuérdense que está en el grupo etario, ¿no? De presentación sin antecedentes hereditarios. O sea, 73 años, pues ya pasó la edad, ¿no? Después de los 70, pues es una causa de sospecha de no hereditario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el estudio de elección? La panendo y colonoscopía. Panendoscopía es meterlo por la boca y ver hasta la segunda porción del duodeno, y la colonoscopía es pues vía anal hasta llegar a la válvula ileocecal. La sigmoidoscopía es la vía rectal hasta llegar al colon, hasta colon descendente. La TAC con doble contraste o la colonoscopía. ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? Entonces ya les había dicho, un screening sería la sigmoidoscopía, ¿no? Alguien que por un estudio y diga, quiero estudiar de todo y quiero ver que no tengo cáncer, se le puede hacer sigmoidoscopía, pero no es adecuado. El estudio ideal como tal, la colonoscopía. ¿Por qué? Porque se puede ver, se toma biopsia e incluso se puede tratar. Ahora, un paciente femenino de 35 años que refiere inicio de padecimiento hace un año con dolor importante al evacuar su coma, sus evacuaciones ahí pueden tener o no sangre fresca. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Absceso perianal, prolapso rectal, cáncer de recto y la fístula. Entonces, aquí vamos a ver que tiene ya un año, una paciente muy joven, y tiene mucho dolor al evacuar, ¿vale? Y estas pueden o no tener sangre. ¿Cuál creen que va a ser lo más habitual? ¿El absceso perianal, el prolapso rectal, o el cáncer de recto, o la fístula? ¿Alguien me podría decir? ¿Cuál, perdón? Absceso perianal, la fístula. ¿Qué pasa con ella? Ella ya lleva una evolución de su enfermedad bastante largo, ¿vale? Y ella refiere que tiene dolor importante al evacuar, ¿vale? Y sus evacuaciones pueden o no presentar sangre. A veces, en sus casos, les van a poner signos que son característicos de la enfermedad, pero a veces les van a poner otros que no son habituales en esa enfermedad, ¿vale? El sangrado es algo poco habitual en esto, pero ¿qué va en relación de importancia? Su edad, que es joven, y el dolor o el tiempo de evolución que lleva con el mismo. Si un absceso se queda un año, un perianal se vuelve esquiorrectal y ese paciente termina en choque séptico con una cirugía muy grande. Pero si la paciente ya lleva una larga evolución sin complicaciones, vemos que es una enfermedad que aceptablemente es funcional. Entonces la fístula pues va a estar drenando, ¿vale? Esta pregunta pues es algo complicada, pero el absceso perianal no puede ser porque por las complicaciones puede ser Fournier, se complica con un absceso que ocupa una cirugía mayor que termina en sepsis abdominal.
El prolapso rectal, pues no nos hablan de que les salga, no hay ningún detalle que nos haga sospechar, ¿no? ¿Cuál es el prolapso rectal? Se sale el recto por el ano, los pacientes no pueden evacuar y terminan hospitalizados. Cáncer de recto, no, porque si tienen cáncer de recto tendría otros antecedentes de los que ya habíamos mencionado, como cuáles, como los del caso pasado, ¿vale? De que tienen anemia, no es del grupo etario de edad, son otras cuestiones que no nos pueden hacer sospechosos de esta enfermedad. Entonces, ¿qué nos queda? La fístula, ¿vale? A veces, desafortunadamente, las preguntas son así, la información que nos da no corresponde a nada y lo que tal vez o más probablemente pueda hacer es esto. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Entonces, la paciente dice que está sangrando, ¿vale? Entonces, parte del programa de este examen es también la evaluación del paciente en choque. O sea, pueden que les preguntan ATLS, ACLS. Entonces, el paciente dicen que está sangrando, ¿no? Dicen que tiene, aquí las opciones son antibiótico, transfundir a la paciente, valorar el ABC o la fistulectomía. Entonces, aquí dice que está sangrando, pero no nos hablan de otra condición del estado de valoración de ese paciente. No nos están diciendo su frecuencia cardíaca ni su TA, entonces hay que ver en cuestión a qué nos están preguntando, que es hacia la fístula, ¿vale? Entonces el tratamiento es retirar este. Si nos lo pintan por otro lado de que el paciente está hipotenso, desorientado, Glasgow bajo, pues ahí tal vez lo primero es la valoración del ABC y luego asegurar la vía respiratoria, ¿no? Entonces tienen que ver, ahorita estamos hablando de este tema en específico, pero cuando hagan su examen son todos los temas mezclados, ¿vale? Entonces hay que ver en qué se están orientando en qué nos están orientando la pregunta y el caso. Tenemos un paciente femenino de 72 años con diagnóstico de cáncer de colon con un estadio 4. ¿Y cuál es su pronóstico? Pues está fácil, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Hay las opciones buena para la vida, buena para la función, buena para la vida, mala para la función. Entonces ya sabemos, ¿no? Metástasis, estadio 4, es malo para la vida, malo para la función. O sea, ya no hay que ofrecer terapéutico para ese paciente, solamente ofrecemos paliativo, ¿vale? Estadio 4, avanzado. Estadio 1 y 2, recuerden, tratamiento quirúrgico. Y bueno, aquí se los pongo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Entonces, este paciente tiene cáncer de colon, ya está invadido. Le quitamos todo el colon, le quitamos el sigmoides, le damos quimioterapia o radioterapia o le damos tratamiento paliativo. Pues, tratamiento paliativo, ¿no? Y el tratamiento paliativo, si somos un poquito más detallistas, incluso aquí en la pregunta les pueden poner tratamiento paliativo de radioterapia, quimioterapia y colectomía total, que es aceptado, solamente por esta palabra, ¿vale? Un paciente de 30 años con diagnóstico de FAP, ¿vale? ¿Cuál es el seguimiento adecuado para estos pacientes? La colonoscopia a los 5 años, colonoscopia cada 10 años, una colotac cada 5 años o una colotac cada año, ¿vale? Y era lo que les comentaba desde el principio, ¿no? Los screenings de estos pacientes van a hacer cada 5 años. Cuando tenemos el antecedente familiar y de más jóvenes es cuando estos se deben recortar cada año, ¿no? O sea, de volverlos de 5 a 1 año, ¿vale? Y si tienen lo que les decía de una edad de presentación muy temprana, a veces se les hace hasta cada 6 meses, ¿no? Pero esto ya es algo muy específico, algo muy detallado. Entonces, en relación a ¿cuál va a ser su relación en casos de cáncer? ¿Cuál es la relación de cáncer? ¿Vale? Que era lo del porcentaje de su presentación. O sea, de todos los, del 100%, vamos a ver que el 75% son los que no tienen relación hereditaria. Y pues ustedes simplemente tengan en mente que Lynch
o FAP van a ser entre el 1 al 5%, ¿no? O sea, si no es hereditario, todo va a ser menor al 5%. Y en esto, siendo más específicos, todos van a ser 1%, 1%, 1%. Paciente femenina de 88 años con cáncer de colon sigmoides, diagnosticado mediante biopsia por colonoscopía hace una semana. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿Quién me dice eso? Vamos a ver qué es cirugía, la colopectomía radical, radioterapia o cirugía más radioterapia. Entonces, cuando les pongan algo así, ya les había comentado, ¿cuál sería lo más? Cirugía, ¿vale? ¿Por qué? Porque a pesar de que incluso la bibliografía que les ponen ahí, van a ver que puede ser una o la otra y se le puede dar seguimiento. O sea, si ustedes revisan la bibliografía, pues sí, va a decir coloproctectomía radical y también es correcto decir esto más la adyuvante, más la neoadyuvante, pero lo correcto es esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que necesita ese paciente es una cirugía. ¿Cuál? Pues el cirujano decide. También parte de lo que les preguntan es sobre el manejo de primer, segundo y tercer nivel. Entonces, si les preguntan cuál es lo mejor y les ponen todas estas y es enviar a segundo o tercer nivel, pues lo correcto sería enviar a segundo o tercer nivel como médico de primer contacto. ¿Vale? Entonces, es un paciente con cáncer y es un diagnóstico reciente. No sabemos qué tan avanzado está el cáncer. Aquí no nos dicen si es un estadio 1, estadio 2, 3, ni siquiera sabemos qué se le puede ofrecer, ¿vale? Y haciendo hincapié en lo previo, o sea, si nos hablan sobre incluso si es uno metastásico, pues también hay cirugía paliativa. Entonces aquí lo correcto es no únicamente la primera respuesta, ¿no? Porque ni siquiera sabemos qué tan avanzado está. Se identifica en patología que la pieza tiene un estadio TIS, ¿vale? O sea, puede estar alojado en la mucosa. ¿Cómo se continúa el tratamiento de esta pieza? Vamos a tener una cirugía radical con retiro de ganglios, un tratamiento adyuvante, un tratamiento neoadyuvante o vigilancia. Bueno, como les había dicho, cuando hacen la colonoscopía, también es diagnóstico y tratamiento. Si ven el pólipo, todos los pólipos que se vean, aunque sea uno y chiquito, forzosamente se tienen que quitar. Entonces, si está en la mucosa y se retira el pólipo, como les había mencionado, eso es tratamiento y diagnóstico. Entonces, aquí lo correcto es nada más la vigilancia, ¿vale? Si nada más se detectó un pólipo, el paciente permanece en vigilancia y tal vez si se es extremadamente precavido, se le hace otra a los 5 años. Entonces, tenemos un paciente masculino que llega a urgencias con dolor al evacuar, con sangre a la revisión, se identifica el paquete hemorroidal, el dolor mejora al terminar la evacuación y después de esto empuja él el paquete con sus dedos dentro de su recto. ¿Qué tipo de severidad tiene este paciente? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿Médico, conservador, ligadura o cirugía? Cirugía. Una opción es la ligadura, pero el más adecuado para esto es quirúrgico, ¿vale? Y los pues, demás ya no corresponden. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál tratamiento es menos adecuado? ¿La vigilancia, la cirugía, la resección con armónico o cirugía abierta? Exactamente. Entonces, todas las opciones que les di eran quirúrgicas menos una, ¿no? Y todas son adecuadas. La abierta es Morgan, la de Morgani que les había comentado, la otra que es igual de buena hoy el día es con el armónico y la otra es lo mismo que decir las otras dos opciones. Paciente de 18 años, anorreceptor, que refiere tener hemorroides desde hace un año. Refiere que tiene VIH no controlado desde hace un año. A la exploración se identifican hemorroides tipo 2. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Cirugía, aplicación de láser, ligadura o hemirodectomía con técnica de Millian Morgan. Entonces, es un grupo 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento en estos pacientes? O sea, olvídense de las respuestas que están aquí. ¿Cuál es el tratamiento de las tipo 2? Conservador. Ahora,
La primera es cirugía, entonces está incorrecta, ¿no? Va. Aplicación de láser. ¿La aplicación de láser es cirugía? No. ¿La ligadura? Tampoco, ¿no? Entonces pueden ser estas dos. Esta es otra técnica de cirugía, entonces también la descartamos, ¿no? Pero ¿alguna vez les platiqué de aplicación de láser en algo? ¿No, verdad? Entonces la ligadura es parte de los manejos conservadores, ¿ok? La ligadura se usa en todos los grupos, se usan muchos procedimientos de, como tal, ¿cómo decirlo?, de crecimiento de venas. ¿A qué me refiero? Pues se ligan las venas de las hemorroides, o también, por ejemplo, se ligan varices esofágicas, ¿vale? Eso ayuda al control de estos crecimientos vasculares anormales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dicen, bueno, no sé, pues ninguna, ni la A ni la D, porque nos hablan de cirugía, y ya sabemos que no sé los otros dos, pero si ustedes piensan, ¿dónde se aplica láser? Pues para romper litos, ¿no? En litos en pelvis renal, pues se puede aplicar argón. Entonces, eso no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Y pues crecimientos vasculares anormales, pues usan ligaduras. Tenemos paciente masculino de 51 años con desgarro de esfínter externo de ano por actividades laborales, como antecedentes con 3 cuadros previos de absceso perianal. ¿Y cuál es la complicación más esperada? Está muy fácil, ¿no? Pérdida de ano, esfínter externo, absceso isquiorrectal. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay algo interesante, ¿no? Dice que se desgarra el ano, tiene 3 cuadros previos de absceso perianal. Y ustedes, ¿por qué no me dicen absceso isquiorrectal, no? Que también es una complicación del absceso perianal, pero aquí no les habla del estado del paciente, ¿no? Si les pusiera que tuviera leucos de 20,000 con neutrofilia de 90, está hospitalizado con datos de sepsis y tendencia hacia choque séptico, sin respuesta adecuada al antibiótico, pues ya los orienta hacia otra cuestión, ¿no? Entonces, ya vimos, no me dicen nada en general, y que es lo más esperado, pues la fístula. Si me pusieron este otro cuadro de muy grave en el hospital, pues no se debería hacer pensar hacia la absceso isquiorrectal. ¿Estamos de acuerdo? Paciente de 30 años con sangrado de tubo digestivo bajo y dolor abdominal. Acude a consulta de urgencias por preocupación de cáncer. ¿Qué estudio por primera vez de valoración en urgencias se solicita? ¿Se acuerdan de eso que les comenté? ¿Cuál le pedimos? Pues ya hemos dicho, ¿no? Que hay estudios que son de primera elección, de abdomen agudo, por ejemplo, o como primera evaluación en urgencias. El ideal, a veces hay gold estándar o más específicos. Entonces recuerden que en este caso, él tiene pues un dato de alarma que nos podría hacer sospechar de cáncer, ¿no? Pero la edad pues no nos cuadra. Entonces, de hecho, él acude de forma voluntaria y él sugiere eso, ¿no? Entonces, lo estamos valorando por primera vez de urgencias por un sangrado. No le podemos pedir un ataque con doble contraste porque no va acorde. Lo único que tenemos aquí es, como tal, el sangrado. Y a él le preocupa esto. Es un distractor, ¿vale? Pero el primer estudio que se les debe pedir, con un dolor abdominal o algo así en urgencias, pues debe ser las placas. Idealmente, para sangrado de tubo digestivo, como tal, pues sería la endoscopía y la colonoscopía, ¿vale? Paciente que va a consulta de coloproctología por diagnóstico conocido de cáncer de colon y fue tratado con colectomía izquierda y procedimiento de Harman. El médico le solicita TAC de abdomen y marcadores tumorales, CA 125 y CA 19,9. ¿Cuál es la principal función de los marcadores tumorales? Algo que también pasa en el examen es que a veces les plantean casos y son largos, que quitan mucho tiempo, o sea, les dan demasiada información y dices, ay, lo lees y
y ya ni siquiera retienes todos los laboratorios y datos que te dieron. Pero a veces la pregunta a veces ni siquiera va en relación al caso clínico. Entonces es importante leer bien el caso y la pregunta, ¿no? O sea, aquí el caso no es tan largo, pero les dan mucha información que no va en relación a la pregunta. Aquí simplemente nos mantenemos con cuál es la función de los marcadores tumorales. ¿Y alguien me sabe decir para qué sirven los marcadores tumorales? ¿Cuál es su importancia? Exactamente. Tienen varias funciones y una muy importante es la monitorización, pero la más importante es el pronóstico, ¿vale? La monitorización también es importante, y también hay marcadores tumorales que son para el diagnóstico, pero la más importante es su pronóstico, ¿vale? En general, hablando de casi todos, es el pronóstico. Menor grado monitorización y en muy poco habitual, 1 o 2 diagnóstico. Paciente femenino de 30 años que acude a consulta con un cirujano, ya que refiere 2 años con sangrado de tubo digestivo bajo. Acude con endoscopista, el cual le realiza colonoscopia, donde se encuentra más de 100 pólipos en sigmoides. ¿Cuál es la recomendación terapéutica? Vigilancia anual con colonoscopías, cada 5 años con colonoscopía, vigilancia con Colotac o cirugía. ¿Quién me podría decir eso? En la enfermedad polipósica, cuando se encuentran múltiples pólipos, más de 100, es cuando se asocia a Lynch, ¿vale? Entonces, pues aquí lo que ustedes deben pensar o sospechar es esta enfermedad hereditaria de cáncer, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué no me ponen el antecedente familiar? Pues no siempre van a ser tan evidentes los casos. Recuerden que los casos van el porcentaje va de cierto porcentaje es de fácil, medio y difícil, ¿no? Entonces aquí lo que tentativamente nos hacen sospechar es un cáncer hereditario. Entonces, ¿alguien me podría decir cuál es su probable respuesta? Cirugía, ¿no? Entonces, de hecho, si se dan cuenta, la pregunta dice terapéutico. Y todas las demás preguntas no quedan, ¿no? Son estudios, son seguimientos de este paciente. Y no están preguntando sobre el tratamiento. Entonces, vigilancia no es tratamiento. O sea, aquí esta pregunta es un poco trillada, ¿no? Porque nos plantean un caso que nos hace pensar en muchas cosas, tal vez. La pregunta nos dice cuál es el tratamiento y solamente hay una respuesta correcta, como lo quieran ver. ¿Vale? Incluso si aquí nos dijeran retiro de los pólipos, que no es un tratamiento habitual y es poco raro, es poco habitual, es muy raro y ni siquiera muy aceptado, pues sería la única correcta. ¿Vale? Paciente que se realiza colonoscopia por síndrome de intestino irritable, se realiza colonoscopia por pérdida de 2 kilos el mes previo y se identifica un pólipo de características no malignas. ¿Cuál es la conducta a tomar con el paciente? Vigilancia anual con colonoscopia, cada 5 años con colonoscopia, se retira el pólipo o se cauteriza pólipo o se congela el pólipo. Se retira, ¿no? Entonces, no importa las características. Les puse CUDO y PARIS porque les digo, esas clasificaciones nos hablan sobre la malignidad. Y aunque el pólipo tuviera las características más seniles que pudieran haber, siempre se quitan. ¿Por qué? Porque si tiene cáncer y está delimitado, qué bueno por el paciente. Se trata de un paciente masculino que refiere comezón después de evacuar. A la exploración se identifica paquetes hemorroidales que reducen a la exploración. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad? Bueno para la vida y la función, malo para la vida, bueno para la función, bueno para la vida y malo para la función, malo para la vida y para la función. Entonces, tiene unas hemorroides grado, ¿qué? Grado 3. Que he puesto que se reducen a la exploración, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el tratamiento? Quirúrgico, ¿no? Entonces, las complicaciones son poco habituales. Entonces, una enfermedad que tiene un buen pronóstico para su vida y su función, ¿vale?
Aquí ¿qué puede hacer otra pregunta en esta cuestión? Por ejemplo, si son fístulas de trayectos complejos que están invadiendo de forma importante el esfínter, es bueno para la vida porque no te pone en riesgo la vida, pero sí pone en riesgo la función, ¿vale? Entonces puede ser malo para la función. Entonces, hablando en general de enfermedad hemorroidal, que es, como les decía, un tema que se pregunta mucho, tienen buenos pronósticos, al igual que absceso, en general hablando de fístulas, y pues cáncer ya vimos que es un punto ya aparte. Paciente femenino donde acude a urgencias con datos de oclusión intestinal. ¿Cuál es la conducta inicial a tomar? Tomografía con contraste bioral, USG abdominal, radiografías de abdomen en 2 proyecciones, TAC con contraste bioral e intravenosa. ¿Cuál? ¿Radiografía? ¿Radiografía? Pues sí, ¿no? Era lo mismo. ¿Cuál es el primer estudio, no? No sabemos nada de este paciente, a pesar de que tienen ahorita, pues que estuvimos hablando de cáncer, pues el caso no nos está hablando ni siquiera de eso, ¿no? Nos dice simplemente un paciente que llega ocluido. Y sí, efectivamente, el primer estudio que se le debe pedir pues son las placas de 2 proyecciones. Si la pregunta nos dijera que se identifica una tumoración, pues ya es donde ya consideramos qué hacer, ¿no? Si ahí es donde sí ya sugestiona la tumoración y lo interrogamos y nos dan más datos del cáncer, pues ya es donde pediríamos la colonoscopía, ¿no? Y si el paciente sospechamos por una cuestión la metástasis, pues ya le pedimos la tomografía con doble contraste. Paciente de que refiere molestias de 6 años de evolución al evacuar, siente tumoración en región perianal, acude a urgencias por presentar rectorragia y mucho dolor al evacuar, de inicio reciente menor a 24 horas, después de tener relaciones tipo anorreceptor. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es la respuesta? Hemorroides tipo 3, absceso perianal agudo, fístula perianal o una fisura anal. ¿Alguien me puede decir cuál es la respuesta? Ok, bueno, entonces vamos a desglosar qué sería importante de este caso. Entonces dice que lleva 6 años, ¿no? Que siente molestias al evacuar y que siente una tumoración, ¿vale? O sea, hay una bola. Acude a urgencias por presentar rectorragia, o sea, que tiene un sangrado que es, pues, prácticamente altamente que no se sospechar de recto. ¿Por qué? Porque es mínimo y es rojo claro. Y dice que tiene mucho dolor al evacuar, ¿vale? De inicio reciente. O sea, dice que este dolor cambió, menor a 24 horas. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, nos está hablando de un problema que hace 24 horas cambió, ¿no? Y aquí está otra clave, ¿no? Dice que todo esto comenzó, o sea que esto no le importó, ¿no? Lleva 6 años así y pues realmente ni siquiera le importó. Que lo que lo hizo o lo orilló a venir a urgencias fue lo que pasó hace 24 horas, que fue un dolor demasiado intenso y fue después de tener pues, precisamente relaciones donde los recibió de forma anal. Entonces, ¿ya alguien cambia su opinión respecto a la respuesta? ¿O todos están de acuerdo con la doctora que había dicho hemorroides tipo 3? Fisura. Si ustedes recuerdan, les comenté, la fístula es un padecimiento de complicación del absceso. Entonces, este paciente sí tiene hemorroides. Lo que te plantea de sus 6 años de evolución son hemorroides y probablemente sean grado 3 o 4. Sin embargo, lo que lo orilló a venir aquí es la molestia de 24 horas de evolución, ¿vale? Y el dolor, si hablamos en gravedad de dolor, lo que les comentaba, los abscesos, todas las patologías de ano recto duelen, pero si lo queremos clasificar sería, lo que menos duele serían las fisuras, las fístulas, lo que le sigue más en dolor serían los abscesos
Y lo que más duele de todo eso son las fisuras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay como tal un rompimiento. Y entonces eso pues, es lo que más dolor les va a causar. ¿Vale? Hablando en aspectos generales, ¿no? Obviamente si de estos padecimientos de forma individual hay alguna complicación o una presentación grave de la misma, pues sí va a tener mucho dolor. Pero en la forma en cómo se estudian estas cosas, el que más va a presentar dolor de todos estos padecimientos, como tal, va a ser la fisura. ¿Vale? Entonces, piensen que aquí no nos hablan de pus, no nos hablan de una colección ni algo a la exploración. Aquí el distractor es precisamente su problema inicial que plantea de larga evolución, ¿no? Que son sus hemorroides, pero lo que lo orilló a venir a urgencias fue lo agudo de 24 horas, y lo que va en relación a esta patología es el trauma que se generó, que es la fisura, ¿vale? Y a pesar que es un tema que pienso que es simple, por eso les quise hablar un poco más de todas las patologías rectales, precisamente por esta cuestión, ¿vale? Los pacientes con abscesos perianales requieren lo siguiente antes de una cirugía: una preparación intestinal, un enema fosfosoda, antibioterapia vía oral contra anaerobios, o no necesitan preparación. ¿Quién me dice la respuesta de esta? También se los comenté. No necesitan preparación, ¿no? De hecho, si ustedes se dan cuenta, las tres primeras respuestas son lo mismo: preparación, preparación y preparación. La única que es diferente a esto es la de hasta abajo, ¿no? Y aunque suena un poco rara la respuesta, pues es lo único que es correcto, ¿no? No necesitan ningún tipo de preparación para este tipo de cirugía. Paciente diabético de 10 años de evolución refiere dolor al sentarse, ya que pasa todo el día sentado. A la exploración se identifica ano y región perianal eritematosa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿El absceso perianal, el isquiorrectal, el interesfintérico o el supraelevador? ¿Qué absceso tiene este paciente? ¿Sí? ¿Creen que sea perianal? ¿Que sea así de fácil la pregunta? A ver, alcen la mano quien crea que es perianal. Sí, todos. Aunque no estén seguros, no pasa nada, para eso es esto, ¿no? Entonces, ¿nada más ustedes piensan que es perianal? Bueno, isquiorrectal. Ok. Interesfintérico. Ok. ¿Y supraelevador? Que es 5% de la población. ¿Nadie? Bueno, pues la respuesta es perianal. Entonces, las preguntas a veces pueden ser así de obvias, ¿vale? Les dice que están viendo ahí la colección alrededor del ano, pues, y es un absceso perianal, es la presentación más habitual de la enfermedad. No todas las preguntas del examen van a tener una complejidad severa, ni van a ser rebuscadas. Es un caso claro, obvio, con una respuesta clara, hasta ahí, ¿vale? No tienen por qué encontrarle un trasfondo de análisis profundo que tengan que dudar si el conocimiento. Estoy seguro que tal vez muchos de ustedes tal vez no habían revisado el tema antes y ahorita lo aprendieron. Entonces ya lo estudiaron, ya lo saben, y el conocimiento es así de claro y sencillo. Tiene esta enfermedad y esto es su padecimiento y esto es su diagnóstico, así de claro, ¿vale? El 80% de su examen son preguntas de dificultad fácil y media. Entonces muchas preguntas van a ser así, van a ver la pregunta y la respuesta va a ser muy clara, ¿no? No tienen por qué sospechar de cosas poco habituales. Sí va a haber preguntas muy difíciles, pero esas son las menores. ¿Ok? Complicación más severa del absceso perianal: el absceso de la región de los supraelevadores, el isquiorrectal, el necrosis perianal o gangrena de Fournier. Entonces ya habíamos dicho que una complicación delicada sería el isquiorrectal, pero lo peor de todo esto, una de las peores complicaciones va a ser la gangrena. Eso es todo. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera que comentemos, que expliquemos a más detalle? O
No sé. ¿Algún comentario? Sí, dime. No, porque, por ejemplo, estoy seguro que nunca les van a preguntar sobre cáncer de intestino delgado, porque es extremadamente raro, es el cáncer más raro. ¿Y cuáles son las funciones fisiológicas del colon? Las funciones fisiológicas del colon son básicamente tres: formar heces, la absorción, la formación y absorción de la vitamina K, que la vitamina K se produce por las bacterias. Es algo que de hecho les preguntan mucho en pedia: ¿por qué a un recién nacido le aplican vitamina K? Porque ellos todavía no tienen flora intestinal. Eso se adquiere con el transcurso de la lactación y empieza a comer normal, lo que todo el mundo come, y se hace la flora normal. Entonces, la formación y absorción de la vitamina K y la absorción de líquidos. Entonces, como tal, cuando hay mala absorción es porque está afectado ilion y yeyuno. ¿Vale? En el ilion y yeyuno se absorben todos los nutrientes. En el ilion se absorben proteínas, carbohidratos, vitaminas hidrosolubles, complejo B, y no, perdón, eso es en el yeyuno. Y en el ilion se absorben vitaminas liposolubles, B12, ácidos biliares y grasas. Entonces ahí cuando tienen enfermedad intestinal crónica, hablamos por ejemplo Crohn, que se afectan las vellosidades, sí hay algo parecido a algo que se llama síndrome de intestino corto, que no hay una mala absorción y se manifiesta pues estas enfermedades pues, exclusivamente en intestino delgado, que es donde se obtienen prácticamente todos los nutrientes. El colon sí puede absorber nutrientes, pero es una adaptación después de una serie de complicaciones en un paciente muy complejo, que es cuando se les quita todo el intestino delgado, o una parte importante más bien, y se conecta, el colon se forza a absorber, pero esa no es su función. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, una vez más, de forma breve, entonces tener en claro qué son los signos que representan a cada enfermedad, su tratamiento, que es muy sencillo, se operan. En cáncer, pues más que nada realmente no es aconsejable que se aprendan TNM, sino que entiendan cómo es la evolución de la enfermedad. 1 y 2 son operables, 3 y 4 necesitan radioquimio, y el último pues es nada más darle calidad de vida al paciente, ¿no? Lo del que les decía de los oncogenes y cómo identificar, eso sí es muy importante, cómo identificar, eso siempre es característico en las preguntas de cirugía, la clínica de los pacientes, ¿vale? Cómo identificarlos, ¿vale? Y tengan en cuenta los datos clave para identificar una enfermedad y no dejarse llevar por la paja que puede venir en el caso clínico, ¿vale? Bueno, entonces si no hay dudas, pues sería todo, ¿vale?